Y ciertamente la literatura infantil, particularmente cuando leemos estos cuentos a nuestros niños y niñas de edad temprana, y los leemos de una manera dialogada, los leemos de una manera interactiva, en sesiones en las que les damos una participación a ellos, tiene un efecto muy contundente precisamente en la vinculación de lo que es el lenguaje en ciernes y el pensamiento en ciernes. Así que ya empezamos a ver cómo este recurso sociocultural, este recurso de las bellas artes que llamamos literatura infantil, viene a jugar un papel protagónico en ese proceso del desarrollo del pensamiento a medida que el niño comienza a incorporar el lenguaje como una herramienta para pensar. A esto le llama Vygotsky mediatización. Y no debemos confundir este término de mediatización con el concepto de mediación, porque son dos términos distintos. Cuando Vygotsky nos habla de mediatización, nos está hablando del papel interventor que desempeña en este caso el lenguaje oral y escrito en la forma del texto que leemos a nuestros niños, en la forma de literatura infantil, en el proceso del pensamiento. El proceso de mediatización implica que el lenguaje se convierte en algo así como una herramienta psicológica que se utiliza internamente y que tiene un efecto en el mismo proceso del pensamiento. No obstante, el concepto de mediatización como algo distinto a mediación. Mediación implica intervenir sin ejercer ninguna influencia. Mediatización implica intervenir ejerciendo una influencia. Este concepto de mediatización también se refiere al papel que desempeña el lector adulto cuando hace uso de una pieza de literatura infantil y le lee cuentos de manera interactiva y dialogada a nuestros niños. Así que vemos entonces que en esta actividad de lectura de cuentos, de lectura de buena literatura infantil, dialogada e interactiva con nuestros niños y niñas de edad temprana, se está dando la condición para el proceso de mediatización, que es fundamental en el desarrollo del pensamiento y del lenguaje, y por otro lado se dan las condiciones para crear lo que Vygotsky ha llamado la zona del desarrollo próximo. Y este es otro concepto bien interesante que tiene mucha pertinencia cuando nos planteamos la relación que tiene la palabra y el pensamiento en virtud del uso de la literatura infantil y en virtud de la participación de un lector adulto en el proceso. Llama Vygotsky zona de desarrollo próximo a ese espacio imaginario que existe entre lo que el aprendiz puede hacer solo y sin ayuda, que es lo que se presume está en la zona del desarrollo actual, y lo que el aprendiz todavía no puede hacer solo y sin ayuda, pero con un poco de apoyo de un tutor o de un lector adulto puede lograr un tanto imperfectamente y ciertamente adelanta su proceso de aprendizaje. Cuando utilizamos literatura infantil con nuestros niños y niñas de edad temprana, cuando les leemos cuentos, cuando los invitamos a participar activamente en esas sesiones de lectura, cuando les permitimos hacer preguntas, hacer comentarios sobre lo que les estamos leyendo, estamos creando con el niño una zona de desarrollo próximo, particularmente cuando los niños y las niñas todavía no pueden descodificar el texto por sí mismos y necesitan focalizar su atención en el texto que se les lee en voz alta para poder atribuir significado a lo que está escrito y representado con ilustraciones
en el texto. En ocasiones, los maestros perdemos de vista la importancia que tiene incorporar la literatura infantil en la educación preescolar e inicial, porque no nos damos cuenta del vínculo tan íntimo que trae la literatura entre esos dos fenómenos del desarrollo, que son por un lado el lenguaje y por otro lado el pensamiento. Hoy en día se recomienda que la literatura infantil se incorpore en el currículo de una manera integral, de forma tal que los maestros y las maestras, los docentes, podamos utilizarla como punto de partida para estructurar una serie de actividades que incorporen la lectura, la escritura y distintas áreas de contenido. A eso le llamamos integración curricular. Sin ser escrita y producida con fines didácticos, porque la buena literatura infantil nunca es didáctica, el maestro o el docente competente que entiende el papel tan importante de la literatura infantil en el desarrollo del pensamiento y del lenguaje, incorpora esas piezas de literatura para buscar los vínculos que tienen con los procesos de redacción desde muy temprano en la vida escolar y preescolar del niño, y con los procesos que tienen que ver con aprendizajes de contenidos en las distintas áreas, estudios sociales, en español, en las ciencias, inclusive en las matemáticas. Ahora, no podemos perder de vista que el trabajar con estas lecciones integradas, estas lecciones temáticas, en las cuales la literatura infantil desempeña un papel protagónico, está predicado en que en el aula escolar haya una abundancia de buenos libros de literatura infantil. Y hoy en día hay una gran cantidad de libros extraordinariamente hermosos que se publican en la América Latina y que están disponibles para que nuestros niños y niñas y nuestros docentes puedan incorporarlos en la sala de clase, no solamente para fines de estructurar estas lecciones integradas, sino además para que los niños tengan la oportunidad de utilizar esos libros como referencias, para leerlos en los periodos en los cuales tienen menos actividades dirigidas o estructuradas, para que puedan moverse a la biblioteca del aula, para que puedan compartir y dialogar sobre esos maravillosos libros que tienen ilustraciones bellas, pero que también sus textos responden a lo que la literatura de investigación nos sugiere son buenas características en los libros de literatura infantil. Si ustedes recuerdan la lectura de este relato con la que inicié mi conferencia, Sapo, Sapito, Sapote, se percatan de que hay una serie de rimas, hay una serie de redundancias, hay lenguaje repetitivo que permite que el niño lo pueda predecir, y de alguna manera esta melodía lingüística, aparte de el interés que el niño pueda despertar en la trama, lo involucra y hace que el niño inclusive se convierta en un partícipe repitiendo y prediciendo el texto que se les lee.